Buenas tardes, alumnos. Esta clase es para recuperar la del día martes, que hubieron problemas de conexión. Por ese motivo, presentamos la unidad 4, el tema 2 y 3, que son los que faltan. Con respecto a la unidad 4, el tema 2 se refiere a suelos, erosión hídrica y erosión eólica. El suelo es un sistema que sustenta a todos los ecosistemas de la Tierra y tiene varias funciones. Por ejemplo, retiene el carbono, purifica el aire, regula el clima, es protagonista del ciclo de nutrientes, es hábitat indispensable para muchos seres vivos, regula las inundaciones, es fuente de productos farmacéuticos, genéticos, etc. Y también es base para las infraestructuras humanas, construir ciudades, viviendas, fábricas, etc. Cuando hablamos de suelos cultivables, decimos que el suelo es un recurso no renovable. En él crecen y se desarrollan cultivos, pasturas y bosques. ¿Por qué se considera un suelo no renovable? Porque la tercera parte de la tierra que se cultiva en el mundo se ha erosionado a una tasa, a un nivel tan alto que supera su propia formación. Por eso decimos que la degradación del suelo es el cambio de una o más propiedades a condiciones inferiores a las originales. ¿Cuáles son sus causas? Pueden ser procesos físicos, químicos o biológicos. En general, se distinguen dos tipos de degradación del suelo: desplazamiento de partículas y degradación in situ del suelo. Cuando hablamos de ese desplazamiento de partículas, nos referimos a cómo erosiona el agua y el viento en el suelo. Y cuando hablamos de degradación in situ del suelo, nos referimos, por ejemplo, a procesos físicos cuando se produce una compactación o químicos cuando se produce contaminación. La fertilidad del suelo es clave para garantizar la sobrevivencia de la humanidad, de la población del mundo. Entonces, es importante y muy necesario mantener su fertilidad. ¿Qué es un suelo fértil? Es en el que ocurren procesos biológicos que mantienen su integridad y su función. ¿Qué es la erosión del suelo? Es la ruptura de los agregados y el transporte de partículas finas. La pérdida de la capa del suelo constituye la desertización. Se trata, de un fenómeno natural, pero que ha sido acelerado por las actividades humanas. La erosión puede ser causada por cualquier actividad humana que ponga el suelo a cualquier impacto del agua o el viento. Erosión hídrica es la segregación, transporte y sedimentación del suelo por la lluvia, causando escurrimiento superficial y subsuperficial. Tenemos tres etapas importantes en la erosión hídrica. Etapa de desprendimiento, cuando las gotas de lluvia rompen los terrones del suelo. La etapa de transporte, cuando se produce la movilización, o sea, el transporte de ese producto desprendido. Y la etapa de sedimentación, cuando se deposita ese material en un sitio y deja de tener ese movimiento. Con respecto a la erosión eólica, podemos decir
que es el desgaste del suelo debido a la acción del viento. El viento es un agente que modela el relieve. El material removido, ¿sí?, puede ser acarreado a grandes distancias, puede ser transportado, ¿sí?, a grandes distancias. Entonces, el viento puede transportar partículas que cuando chocan con el terreno, con el suelo, lo van desgastando. ¿Cuál es la solución a este efecto? La cobertura vegetal. Es el único freno natural. En la erosión eólica encontramos dos definiciones importantes. Una es la deflación, que es cuando las partículas sueltas en la superficie del suelo son barridas, arrastradas o levantadas por el viento. O la abrasión eólica, que se refiere cuando el viento arrastra arena y polvo contra las rocas y contra el suelo. Causas antrópicas de la erosión hídrica o eólica. Son muchas. Por ejemplo, las prácticas agrícolas no convencionales, como el monocultivo o cultivos sin rotación, los vertidos de contaminantes, los incendios forestales y las urbanizaciones no planificadas. También agregamos a estas prácticas las prácticas agrícolas insostenibles. Por ejemplo, la labranza de tierras agrícolas, ¿sí?, que divide el suelo en partículas más finas, rompiendo la estructura del mismo. Por ejemplo, el monocultivo. Una alternativa para esta solución sería realizar rotación de esos cultivos en un mismo terreno. El pastoreo intenso también reduce la cubierta vegetal y causa una fuerte compactación del suelo, lo que aumenta su erosión. ¿Cuál es la alternativa? Por ejemplo, el sistema silvopastoril, que ayuda a proteger el suelo. Y, por ejemplo, en San Luis, en el bosque nativo, se aplica el sistema silvopastoril y conservamos el suelo y a la vez mantenemos las prácticas agrícolas sustentables. También, otra práctica que dificulta el suelo es la agricultura en pendientes pronunciadas. Una alternativa es también sembrar, ¿sí?, los cultivos y orientar las hileras del mismo siguiendo curvas de nivel para evitar la erosión. Con respecto a la unidad 4.3, el tema 3 se refiere a desertificación. ¿Qué es la desertificación? Es un proceso de degradación del suelo que resulta de factores importantes como las variaciones climáticas o las actividades humanas. Es un fenómeno muy intenso que implica la pérdida de suelos fértiles y la incapacidad de los ecosistemas de cumplir sus funciones para regular sus bienes y servicios. La desertificación influye cada día más en la degradación ambiental del planeta. Desempeña un papel muy importante en la contaminación del agua, el aire, el suelo, la deforestación, ¿sí?, y el cambio climático. Contribuye obviamente a la pérdida de la diversidad biológica, aumenta la pérdida de biomasa y productividad y contribuye, sí, lamentablemente, al agotamiento de la Reserva Mundial de Humus, como también contribuye, sí, al cambio climático. Algunos términos para poder comprender los procesos de desertificación y su gravedad son la tierra al suelo, que la tierra es un sistema productivo, ¿sí?, terrestre, que comprende el relieve, la vegetación y todos los procesos ecológicos e hidrológicos que se producen en ese sistema. La sequía, que es un fenómeno
que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido consideradas inferiores a los niveles normales registrados. Y la degradación de las tierras, que es cuando se produce la pérdida de la productividad y la complejidad de los sistemas biológicos. Causas de la desertificación, tres principales: sobrepastoreo, deforestación y prácticas de agricultura no sustentable. Abandono de terrenos productivos, que ocurre cuando se realiza un desmonte, se practica un cultivo y si no funciona se lo abandona. Eso es una causa principal también de la desertificación. También cuando se explotan recursos hídricos, ¿sí?, y se contaminan los acuíferos. El crecimiento urbano desordenado también, si no tiene planificación adecuada, también afecta a la o causa la desertificación. Consecuencias de la desertificación, ¿sí?, que es un problema a nivel mundial y que tiene graves repercusiones en la erradicación de la pobreza, el medio ambiente y la sostenibilidad socioeconómica. Por ejemplo, son algunos como pérdida de especies de animales y vegetales, suelos fértiles, productivos y también pérdida de ecosistemas, disminución de producción agrícola, alteración de los recursos naturales, intensificación de las consecuencias del cambio climático e impacto sobre el desarrollo sostenible y calidad de vida. ¿Podemos plantear algunas soluciones? Sí. ¿Cuáles? Reforestación, preferentemente especies nativas, mejorar la gestión del agua, mantener el suelo y también enriquecer y fertilizar el suelo. Muchas gracias, les deseo muy buena semana, jornada, que estén todos muy bien.